Corte Suprema cita ahora a senador Uribe Vélez por el delito de calumnia. El pasado 25 de enero, el expresidente Uribe publicó un trino contra Manuel Garzón, quien en ese entonces era candidato a la Cámara en la lista de FARC, tildándolo de terrorista, por hacer parte de quienes demandan a su hermano Santiago Uribe. La Corte Suprema de Justicia citó a audiencia de conciliación al senador Álvaro Uribe Vélez, quien fue demandado por supuesta injuria y calumnia luego de haber llamado terrorista a Manuel Garzón, un defensor de derechos humanos y militante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. El pasado 25 de enero, el expresidente Uribe publicó un trino contra Garzón, quien en ese entonces era candidato a la Cámara en la lista de FARC, tildándolo de terrorista, por hacer parte de quienes demandan a su hermano Santiago Uribe. Constituirse como parte o sujeto procesal y ejercer la defensa y promoción de derechos humanos, en representación de las víctimas, es una labor legal y legítima que debe contar con plenas garantías por parte del Estado colombiano para su ejercicio, expresó Garzón. El excandidato además afirmó que Uribe con la afirmación en su contra pretendería desviar la atención de los gravísimos hechos por los cuales está siendo procesado su hermano Santiago y la investigación en su contra por presunta manipulación de testigos. Senado sigue esperando la renuncia de Álvaro Uribe. Desde hace 3 días, cuando se originó el terremoto político con la llamada a indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema, y tras el anuncio de renunciar a su curul para defenderse de los cargos, no han cesado los ires y venires alrededor de este caso de supuesta manipulación de testigos en medio de señalamientos por nexos con grupos paramilitares. Este jueves no fue la excepción. Luego de una plenaria que quedó el pasado miércoles esperando votar la dimisión, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, confirmó el jueves que el expresidente ya envió la misiva de renuncia y que debe llegar esta semana o la próxima al Senado. De hecho, el Pleno de la Cámara Alta está citado para el próximo martes y en esta sesión se espera que se presente el caso Uribe. Macías, copartidario del expresidente en el Centro Democrático, aseguró que una vez llegue la carta esta se someterá a votación en la plenaria. Asimismo, afirmó que la incapacidad médica del exmandatario tras haberse caído de un caballo, que va hasta el próximo 3 de agosto, no es excusa para no tramitar la dimisión ni tampoco es necesario que esté presente para que se vote su renuncia. Y agregó, el presidente del Senado. En la bancada del Centro Democrático las voces de casi todos es la de no aceptar la renuncia, pero esta es una expresión voluntaria y hay que mirar eso. Testigo a la JEP. Juan Guillermo Monsalve, el hombre clave alrededor de la investigación de la Corte contra Uribe Vélez, presentó una solicitud para entrar a la Justicia Especial para la Paz, JEP. El documento fue presentado hace varias semanas por su defensa y en estos momentos es analizado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del Alto Tribunal. Carlos Arturo Toro, abogado de Monsalve, explicó que su defendido basa su petición argumentando que él fue un tercero vinculado al conflicto armado, tras haber pertenecido a un grupo paramilitar, por lo que manifiesta su intención de contribuir con la verdad. Él, Monsalve, ha solicitado su inclusión en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en un pedimento que se le ha hecho a la JEP para que lo incluya dentro de la normativa correspondiente, dijo Toro en medios de comunicación. El abogado explicó que Monsalve puede aportar información sobre la creación y actuar criminal del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización ilegal de la cual hizo parte durante varios años. Monsalve ha sido el foco de atención de los medios en los últimos días, puesto que sobre él se habrían realizado presiones para que cambiara su versión en el proceso que se sigue contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente. Petro le pidió a Uribe que no renuncie al Senado. Su partido, en una reunión extraordinaria, el martes expidió una comunicación en la cual se expresa que el Centro Democrático reitera su absoluto respaldo a su presidente fundador Álvaro Uribe Vélez. Sabemos de su comportamiento probó y siempre ajustado a la ley. La inocencia del presidente Uribe es indiscutible. Tenemos serias pruebas que demuestran que este proceso sobre presiones a supuestos testigos es un montaje de sus enemigos políticos. Le pedimos al presidente Uribe que pese a las infamias, permanezca en su tarea de defender la democracia desde el Congreso. Le solicitamos que no renuncie. Somos millones de colombianos los que lo queremos y nos sentimos representados por él. Colombia lo necesita.
En la declaración se manifiesta igualmente que el país estaba advertido de la inminencia de estos eventos, tendientes a atacar la estabilidad del nuevo gobierno. En los días siguientes estaremos mostrando las evidencias de esta estrategia, donde también han tratado de implicar al representante Álvaro Hernández. Convocamos a la ciudadanía a rodear al presidente Duque y al presidente Uribe ante estos nuevos ataques, a los que ya estamos acostumbrados. Pero no fue el único que le solicitó que no se vaya. El mayor opositor en el Senado, Gustavo Petro, le pidió que tampoco se vaya y siga en el Congreso. Me junto al Centro Democrático y le solicito a @Álvaro Uribe Vélez no renunciar al Senado y respetar la Corte Suprema de Justicia. Le solicito al Senado no aceptar la renuncia del senador Uribe. El que nada hace nada teme, el que la hace la paga, escribió en su cuenta de Twitter. Las 4 mujeres claves en el expediente del expresidente. En el auto con el que la Corte Suprema de Justicia llamó a rendir indagatoria al expresidente Álvaro Uribe hay 4 mujeres que fueron llamadas a testificar y que podrían ser claves a la hora de establecer la conducta del exmandatario. Una de ellas es Vicky Jaramillo, una de las asistentes de Uribe. Esta ya admitió que fue contactada por Ricardo Williamson, quien le llevó la razón de que el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve quería decir la verdad sobre los supuestos nexos de los Uribe con el paramilitarismo. Williamson resultó ser pariente de Enrique Pardo Asche, compañero de celda del ex-para. Y aunque este no está citado por la corte, sí lo está su hermana María Mercedes Williamson, la otra mujer clave en este proceso. Fue llamada a declarar porque ella fue a visitar a Pardo junto con su yerno Jaime Lombana, apoderado de Uribe. Al respecto, el expresidente explicó que la visita de Williamson y Lombana nada tenía que ver con el caso Monsalve y que la estaban utilizando como parte de un montaje en su contra. Y en cuanto a su asesora dijo que ésta le comunicó que Monsalve estaba arrepentido y quería corregir las falsedades que dijo contra él. La tercera mujer citada es la exfiscal Hilda Niño, quien habría concertado con el abogado Cadena desacreditar el proceso contra el ganadero Santiago Uribe a cambio de ser movida del Buen Pastor a la Escuela de Caballería, donde hoy está esperando su juicio por nexos con paramilitares. Pero Uribe dice, ella estaba dispuesta a dar una declaración acerca de la injusta manipulación de la fiscalía contra mi hermano. Mi abogado habló con ella y nunca le ofreció beneficios que jamás he autorizado. El grupo de mujeres claves lo cierra Eurídice Cortés, alias Diana, jefa política de las autodefensas en Caldas. La mujer, capturada en 2007, fue grabada por uno de los apoderados de Uribe. Al respecto, el expresidente puntualizó, mi abogado tomó un vídeo a la señora, a raíz de que otro recluso comunicó que ella tenía información importante. El vídeo se allegó a la corte. Los polémicos elementos con los que la Corte Suprema de Colombia decidió procesar al expresidente Álvaro Uribe. Un reloj con una grabadora de audio escondida, celulares alquilados, horas de escuchas telefónicas y capturas de conversaciones por mensaje de texto. Son una parte de los elementos con los que la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió abrir un proceso formal contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. La noticia de que el influyente y controversial Uribe tenga que afrontar una investigación ante la más alta instancia judicial de este país ocasionó un terremoto político cuyas consecuencias todavía se desconocen. ¿Por qué Álvaro Uribe sigue siendo el político más popular de Colombia pese a las numerosas acusaciones en su contra? Las que sí comienzan a conocerse, de a poco, son las evidencias por las que el exmandatario será indagado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, de los que él se declara inocente. Todo comenzó con una demanda judicial interpuesta por el propio Uribe contra uno de sus adversarios políticos por supuestas calumnias. Ocurrió en 2014 y a lo largo de las investigaciones para aclarar lo sucedido, las autoridades judiciales comenzaron a sospechar del propio expresidente. En febrero de este año, la Corte Suprema decidió descartar la demanda y en su lugar optó por abrir una investigación preliminar sobre la actuación de Uribe durante el proceso por posible manipulación. Dado que en la investigación se advirtió la existencia de amenazas y posibles ofrecimientos orientados a incidir en varios de los testigos, se ordenó investigar la posible participación de Álvaro Uribe Vélez, señaló la resolución de la Corte Suprema conocida el miércoles. La decisión de la Corte está sustentada en indicios que se obtuvieron de diversas maneras. Algunas de ellas cuestionables, según analistas, pero aún así consideradas válidas para el proceso.
Uribe es el líder indiscutido del Partido Centro Democrático, el mismo del futuro presidente de Colombia, Iván Duque, quien tomará posesión del cargo el 7 de agosto. Apenas se supo del proceso en su contra, el exmandatario anunció su renuncia al Senado para preparar su defensa. El reloj. Uno de los elementos más llamativos del caso de manipulación de testigos que involucra a Uribe fue el uso de un reloj de pulsera que a la vez funciona como grabadora. Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos clave del caso, registró en audio las presiones de los emisarios del expresidente, según las indagaciones oficiales. Hasta donde se conoce, uno de los representantes legales de Uribe, quien también es un conocido abogado de exnarcotraficantes, urgió a Monsalve a retirar el testimonio en el que había vinculado al exmandatario con el paramilitarismo. El reo no solo grabó las conversaciones con los emisarios de Uribe, sino que hizo llegar fotos y capturas de pantalla de mensajes de texto que recibió como forma de presión para que se retractara. El testigo. El periodista Daniel Coronel, quien anticipó semanas antes que la Corte Suprema tenía en su poder evidencia para enjuiciar a Uribe, explicó a BBC Mundo que Monsalve es uno de los actores clave del proceso que se abrió el 24 de julio. Monsalve fue, hasta donde se sabe, hijo de uno de los empleados en una de las haciendas de la familia Uribe donde, según él, se creó un bloque paramilitar. En los últimos tiempos, Monsalve mostró cómo fue presionado por lo que dijo sobre para cambiar su testimonio a favor de Uribe, indicó Coronel. Las grabaciones de esa presunta intimidación están en poder de la Corte Suprema y no fueron hechas públicas aún. Los defensores de Uribe denunciaron en estos días que aquellos audios fueron registrados gracias a la intervención de servicios de inteligencia foráneos que facilitaron la tecnología para hacer las grabaciones. BBC Mundo contactó con la Casa del Espía, una tienda de Bogotá especializada en la venta de artículos como el reloj grabadora que supuestamente usó Monsalve. El administrador del negocio, Néstor Mendoza, señaló que esa clase de dispositivos se venden libremente por un precio de entre $20 y $100. Existen modelos que solo graban audio y otros que son capaces de transmitir vídeo de alta resolución por internet en tiempo real con una cámara casi imperceptible. Es muy difícil que alguien los distinga. Tendría que ser una persona que conozca del tema para reconocer uno de estos relojes. Son muy parecidos a los modelos originales, indicó. Mendoza añadió que los relojes con cámaras espía son los que menos se venden en comparación a las gafas de sol, botones, gorras, maletines o bolígrafos equipados con esta tecnología. Las chuzadas. En Colombia le llaman chuzada a la escucha de un teléfono. Legalmente, un juez o fiscal puede determinar que el teléfono de alguien sea intervenido a efectos de alguna investigación. El propio Álvaro Uribe hizo saber hace unos meses que sus conversaciones telefónicas fueron interceptadas. Este jueves se conoció, según medios colombianos, que la Corte Suprema tiene alrededor de 100 horas de grabaciones que involucran al exmandatario y sus representantes legales con una supuesta manipulación de testigos. A través de estas interceptaciones telefónicas, el alto tribunal sospecha que Uribe usó los servicios de uno de sus abogados para lograr la colaboración de otras personas para contactar dentro y fuera de las cárceles a exmiembros de grupos paramilitares con el fin de que elaboren escritos y vídeos que le favorecieran. Las interceptaciones y otros elementos obtenidos ocasionaron que el alto tribunal disponga la citación de 25 personas que podrían estar involucradas en este caso de manipulación de testigos. El WhatsApp. Al menos 3 abogados penalistas consultados por BBC Mundo señalaron que en casi todas las cárceles de Colombia es posible alquilar un teléfono celular. Pese a que las comunicaciones para los presos están restringidas, quien puede pagar el precio puede acceder a un móvil por unos minutos, horas, días o semanas. Es la manera en la que explican que algunos de los involucrados en el caso se comunicaran con los testigos que se encuentran recluidos en prisión. El abogado Reinaldo Villalba, representante de uno de los mayores enemigos políticos de Álvaro Uribe, el senador Iván Cepeda, explicó que parte de la evidencia contra el expresidente se obtuvo de esa manera. Una persona me entregó el material que yo hice llegar a la Corte Suprema de Justicia, no puedo proporcionar el nombre por responsabilidad, dijo el abogado a RCN Radio. Villalba acotó que para respaldar el valor legal de la evidencia presentada, su representado se constituirá en parte civil en el proceso contra Uribe. La mayor de las batallas de Uribe.
Tras conocerse el proceso abierto en su contra y anunciar su retirada del Senado, Uribe comenzó en Twitter una ofensiva contra la Corte Suprema cuestionando las evidencias en su contra. También acusó a los altos magistrados de filtrar la información del proceso en su contra a medios de comunicación. Incluso llegó a señalar que las interceptaciones telefónicas que sufrió fueron obra del Servicio Secreto de Inteligencia británico MI6 debido a que son amigos de el presidente Juan Manuel Santos. Varios de los seguidores del exmandatario apoyaron aquella acusación, señalando que Uribe es víctima de un complot político en su contra. A criterio del periodista Daniel Coronel, el proceso abierto contra el expresidente es la mayor batalla legal que le tocará enfrentar. Sin duda es lo más lejos que llegó un proceso legal en su contra. Todo el mundo sabe que Álvaro Uribe es uno de los hombres más poderosos de Colombia, si no el que más, señaló. El periodista, reconocido por su posición crítica ante el exmandatario, añadió que es muy posible que esta investigación sobre Uribe solo fuera posible gracias a que las evidencias obtenidas de diversas maneras se hicieron públicas. Fuente F. Corte Suprema cita ahora a senador Uribe Vélez por el delito de calumnia. El pasado 25 de enero, el expresidente Uribe publicó un trino contra Manuel Garzón, quien en ese entonces era candidato a la Cámara en la lista de FARC, tildándolo de terrorista, por hacer parte de quienes demandan a su hermano Santiago Uribe. La Corte Suprema de Justicia citó a audiencia de conciliación al senador Álvaro Uribe Vélez, quien fue demandado por supuesta injuria y calumnia luego de haber llamado terrorista a Manuel Garzón, un defensor de derechos humanos y militante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. El pasado 25 de enero, el expresidente Uribe publicó un trino contra Garzón, quien en ese entonces era candidato a la Cámara en la lista de FARC, tildándolo de terrorista, por hacer parte de quienes demandan a su hermano Santiago Uribe. Constituirse como parte o sujeto procesal y ejercer la defensa y promoción de derechos humanos, en representación de las víctimas, es una labor legal y legítima que debe contar con plenas garantías por parte del Estado colombiano para su ejercicio, expresó Garzón. El excandidato además afirmó que Uribe con la afirmación en su contra pretendería desviar la atención de los gravísimos hechos por los cuales está siendo procesado su hermano Santiago y la investigación en su contra por presunta manipulación de testigos. Senado sigue esperando la renuncia de Álvaro Uribe. Desde hace 3 días, cuando se originó el terremoto político con la llamada a indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema, y tras el anuncio de renunciar a su curul para defenderse de los cargos, no han cesado los ires y venires alrededor de este caso de supuesta manipulación de testigos en medio de señalamientos por nexos con grupos paramilitares. Este jueves no fue la excepción. Luego de una plenaria que quedó el pasado miércoles esperando votar la dimisión, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, confirmó el jueves que el expresidente ya envió la misiva de renuncia y que debe llegar esta semana o la próxima al Senado. De hecho, el pleno de la Cámara Alta está citado para el próximo martes y en esta sesión se espera que se presente el caso Uribe. Macías, copartidario del expresidente en el Centro Democrático, aseguró que una vez llegue la carta esta se someterá a votación en la plenaria. Asimismo, afirmó que la incapacidad médica del exmandatario tras haberse caído de un caballo, que va hasta el próximo 3 de agosto, no. El expresidente puntualizó: mi abogado tomó un vídeo a la señora, a raíz de que otro recluso comunicó que ella tenía información importante. El vídeo se allegó a la corte. Los polémicos elementos con los que la Corte Suprema de Colombia decidió procesar al expresidente Álvaro Uribe. Un reloj con una grabadora de audio escondida, celulares alquilados, horas de escuchas telefónicas y capturas de conversaciones por mensaje de texto. Son una parte de los elementos con los que la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió abrir un proceso formal contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. La noticia de que el influyente y controversial Uribe tenga que afrontar una investigación ante la más alta instancia judicial de este país ocasionó un terremoto político cuyas consecuencias todavía se desconocen.
¿Por qué Álvaro Uribe sigue siendo el político más popular de Colombia pese a las numerosas acusaciones en su contra? Las que sí comienzan a conocerse, de a poco, son las evidencias por las que el exmandatario será indagado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, de los que él se declara inocente. Todo comenzó con una demanda judicial interpuesta por el propio Uribe contra uno de sus adversarios políticos por supuestas calumnias. Ocurrió en 2014 y a lo largo de las investigaciones para aclarar lo sucedido, las autoridades judiciales comenzaron a sospechar del propio expresidente. En febrero de este año, la Corte Suprema decidió descartar la demanda y en su lugar optó por abrir una investigación preliminar sobre la actuación de Uribe durante el proceso por posible manipulación. Dado que en la investigación se advirtió la existencia de amenazas y posibles ofrecimientos orientados a incidir en varios de los testigos, se ordenó investigar la posible participación de Álvaro Uribe Vélez, señaló la resolución de la Corte Suprema conocida el miércoles. La decisión de la Corte está sustentada en indicios que se obtuvieron de diversas maneras. Algunas de ellas cuestionables, según analistas, pero aún así consideradas válidas para el proceso. Uribe es el líder indiscutido del Partido Centro Democrático, el mismo del futuro presidente de Colombia, Iván Duque, quien tomará posesión del cargo el 7 de agosto. Apenas se supo del proceso en su contra, el exmandatario anunció su renuncia al Senado para preparar su defensa. El reloj. Uno de los elementos más llamativos del caso de manipulación de testigos que involucra a Uribe fue el uso de un reloj de pulsera que a la vez funciona como grabadora. Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos clave del caso, registró en audio las presiones de los emisarios del expresidente, según las indagaciones oficiales. Hasta donde se conoce, uno de los representantes legales de Uribe, quien también es un conocido abogado de exnarcotraficantes, urgió a Monsalve a retirar el testimonio en el que había vinculado al exmandatario con el paramilitarismo. El reo no solo grabó las conversaciones con los emisarios de Uribe, sino que hizo llegar fotos y capturas de pantalla de mensajes de texto que recibió como forma de presión para que se retractara. El testigo. El periodista Daniel Coronel, quien anticipó semanas antes que la Corte Suprema tenía en su poder evidencia para enjuiciar a Uribe, explicó a BBC Mundo que Monsalve es uno de los actores clave del proceso que se abrió el 24 de julio. Monsalve fue, hasta donde se sabe, hijo de uno de los empleados en una de las haciendas de la familia Uribe donde, según él, se creó un bloque paramilitar. En los últimos tiempos, Monsalve mostró cómo fue presionado por lo que dijo sobre para cambiar su testimonio a favor de Uribe, indicó Coronel. Las grabaciones de esa presunta intimidación están en poder de la Corte Suprema y no fueron hechas públicas aún. Los defensores de Uribe denunciaron en estos días que aquellos audios fueron registrados gracias a la intervención de servicios de inteligencia foráneos que facilitaron la tecnología para hacer las grabaciones. BBC Mundo contactó con la Casa del Espía, una tienda de Bogotá especializada en la venta de artículos como el reloj grabadora que supuestamente usó Monsalve. El administrador del negocio, Néstor Mendoza, señaló que esa clase de dispositivos se venden libremente por un precio de entre $20 y $100. Existen modelos que solo graban audio y otros que son capaces de transmitir vídeo de alta resolución por internet en tiempo real con una cámara casi imperceptible. Es muy difícil que alguien los distinga. Tendría que ser una persona que conozca del tema para reconocer uno de estos relojes. Son muy parecidos a los modelos originales, indicó. Mendoza añadió que los relojes con cámaras espía son los que menos se venden en comparación a las gafas de sol, botones, gorras, maletines o bolígrafos equipados con esta tecnología. Las chuzadas. En Colombia le llaman chuzada a la escucha de un teléfono. Legalmente, un juez o fiscal puede determinar que el teléfono de alguien sea intervenido a efectos de alguna investigación. El propio Álvaro Uribe hizo saber hace unos meses que sus conversaciones telefónicas fueron interceptadas. Este jueves seco no es excusa para no tramitar la dimisión ni tampoco es necesario que esté presente para que se vote su renuncia. Y agregó, el presidente del Senado. En la bancada del Centro Democrático las voces de casi todos es la de no aceptar la renuncia, pero esta es una expresión voluntaria y hay que mirar eso. Testigo a la JEP. Juan Guillermo Monsalve, el hombre clave alrededor de la investigación de la Corte contra Uribe Vélez, presentó una solicitud para entrar a la Justicia Especial para la Paz, JEP.
El documento fue presentado hace varias semanas por su defensa y en estos momentos es analizado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del Alto Tribunal. Carlos Arturo Toro, abogado de Monsalve, explicó que su defendido basa su petición argumentando que él fue un tercero vinculado al conflicto armado, tras haber pertenecido a un grupo paramilitar, por lo que manifiesta su intención de contribuir con la verdad. Él, Monsalve, ha solicitado su inclusión en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en un pedimento que se le ha hecho a la JEP para que lo incluya dentro de la normativa correspondiente, dijo Toro en medios de comunicación. El abogado explicó que Monsalve puede aportar información sobre la creación y actuar criminal del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización ilegal de la cual hizo parte durante varios años. Monsalve ha sido el foco de atención de los medios en los últimos días, puesto que sobre él se habrían realizado presiones para que cambiara su versión en el proceso que se sigue contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente. Petro le pidió a Uribe que no renuncie al Senado. Su partido, en una reunión extraordinaria, el martes expidió una comunicación en la cual se expresa que el Centro Democrático reitera su absoluto respaldo a su presidente fundador Álvaro Uribe Vélez. Sabemos de su comportamiento probó y siempre ajustado a la ley. La inocencia del presidente Uribe es indiscutible. Tenemos serias pruebas que demuestran que este proceso sobre presiones a supuestos testigos es un montaje de sus enemigos políticos. Le pedimos al presidente Uribe que pese a las infamias, permanezca en su tarea de defender la democracia desde el Congreso. Le solicitamos que no renuncie. Somos millones de colombianos los que lo queremos y nos sentimos representados por él. Colombia lo necesita. En la declaración se manifiesta igualmente que el país estaba advertido de la inminencia de estos eventos, tendientes a atacar la estabilidad del nuevo gobierno. En los días siguientes estaremos mostrando las evidencias de esta estrategia, donde también han tratado de implicar al representante Álvaro Hernán Prada. Convocamos a la ciudadanía a rodear al presidente Duque y al presidente Uribe ante estos nuevos ataques, a los que ya estamos acostumbrados. Pero no fue el único que le solicitó que no se vaya. El mayor opositor en el Senado, Gustavo Petro, le pidió que tampoco se vaya y siga en el Congreso. Me junto al Centro Democrático y le solicito a @Álvaro Uribe Vélez no renunciar al Senado y respetar la Corte Suprema de Justicia. Le solicito al Senado no aceptar la renuncia del senador Uribe. El que nada hace nada teme, el que la hace la paga, escribió en su cuenta de Twitter. Las 4 mujeres claves en el expediente del expresidente. En el auto con el que la Corte Suprema de Justicia llamó a rendir indagatoria al expresidente Álvaro Uribe hay 4 mujeres que fueron llamadas a testificar y que podrían ser claves a la hora de establecer la conducta del exmandatario. Una de ellas es Vicky Jaramillo, una de las asistentes de Uribe. Esta ya admitió que fue contactada por Ricardo Williamson, quien le llevó la razón de que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve quería decir la verdad sobre los supuestos nexos de los Uribe con el paramilitarismo. Williamson resultó ser pariente de Enrique Pardo Asche, compañero de celda del expara. Y aunque este no está citado por la corte, sí lo está su hermana María Mercedes Williamson, la otra mujer clave en este proceso. Fue llamada a declarar porque ella fue a visitar a Pardo junto con su yerno Jaime Lombana, apoderado de Uribe. Al respecto, el expresidente explicó que la visita de Williamson y Lombana nada tenía que ver con el caso Monsalve y que la estaban utilizando como parte de un montaje en su contra. Y en cuanto a su asesora dijo que ésta le comunicó que Monsalve estaba arrepentido y quería corregir las falsedades que dijo contra él. La tercera mujer citada es la exfiscal Hilda Niño, quien habría concertado con el abogado Cadena desacreditar el proceso contra el ganadero Santiago Uribe a cambio de ser movida del Buen Pastor a la Escuela de Caballería, donde hoy está esperando su juicio por nexos con paramilitares. Pero Uribe dice, ella estaba dispuesta a dar una declaración acerca de la injusta manipulación de la fiscalía contra mi hermano. Mi abogado habló con ella y nunca le ofreció beneficios que jamás he autorizado. El grupo de mujeres claves lo cierra Eurídice Cortés, alias Diana, jefa política de las autodefensas en Caldas. La mujer, capturada en 2007, fue grabada por uno de los apoderados de Uribe. Al respecto,